estudios sistemáticos de la historia económica, aprendió idiomas y comenzó a redactar las notas de lo que sería su mayor obra, Contribución a la crítica de la economía política. Fue publicada en 1859 y resultó bien recibida. La contribución a la crítica de la economía política es el antecedente del Capital, donde habla del dinero, el papel del dinero, de la metamorfosis de la mercancía, de que producción, circulación, distribución y consumo son un mismo proceso, que no están separados, cosa que después va a desarrollar el Capital. Eso y los Grundrisses. Los Grundrisses son elementos borradores, digamos, que creo que son dos tomos, en donde ahí esboza los apuntes que después van a dar vida al Capital, digamos. Desde 1864, Marx fue elegido para integrar el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o, como luego se la llamó, la Primera Internacional. Marx subrayó, en abierta oposición a los dirigentes anarquistas, la necesidad de formas efectivas de acción para defender los intereses obreros, sin excluir la constitución de la clase obrera en un partido político. Marx tenía la teoría del Frente Único. Siempre fue un hombre justamente que tenía propensión a unificar al proletariado y a debatir en el seno del proletariado las diferencias, digamos. Pero en el seno del proletariado contra la patronal. Entonces crea la Primera Internacional, conjuntamente con los bakuninistas y demás, pero después hay una decisión de los anarquistas en esta Primera Internacional y Marx propone llevar esta internacional, que se llama Asociación Internacional de Trabajadores, a Nueva York. La otra se queda en Berlín y la manejan los anarquistas. La continuación de la contribución a la crítica de la economía política apareció en alemán en 1867 bajo el título El Capital, Crítica de la Economía Política, libro 1. En el campo social, precisamente lo que se ve es que hay un conjunto de clases, que están en constante lucha. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué hay diferentes clases sociales que están en constante lucha? La respuesta que va a intentar dar Marx va a ser una resolución del tema o del problema en el campo económico. No haciendo un reduccionismo a lo económico, en el que todo tenía que quedarse en lo económico. La idea de Marx es llegar a lo económico, resolver el problema en el campo económico y luego volver con el problema resuelto a cada uno de los otros ámbitos, al social, al político y, más difícilmente, al religioso. Aquí estamos hablando de una obra central como es El Capital. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es más que la explotación del obrero. Allí donde los economistas clásicos veían relaciones entre mercancías, Marx descubrió relaciones sociales. La economía clásica señalaba que el dinero producía más dinero. Este agregado de valor es lo que se llamaba plusvalía. La plusvalía es la cantidad de trabajo no retribuido. Y entonces, a través de la cantidad de trabajo no retribuido, Marx, por ejemplo, muestra cómo en el trabajo, una parte del trabajo es lo que el préstamo que de las máquinas hacen los capitalistas a los obreros para que puedan ejercitar su fuerza de trabajo. Otra parte es la ganancia del capitalista y otra parte es lo que se le da al obrero por la vía de un salario como pago por su trabajo. Según Marx, el capitalismo supone una tendencia al aumento de la miseria material de los trabajadores y, como consecuencia, tensiones sociales cada vez mayores. Pero Marx opinaba que el capitalismo avanzaba hacia su crisis final y hacia la revolución que aboliría las clases sociales. Marx justamente dice que la propiedad privada es la que produce la alienación, la enajenación del trabajador. Entonces él dice que la única forma de salir de la alienación y de la enajenación es que el trabajador deje de ser un proletario. ¿Qué significa ser un proletario? Tener que vender tu fuerza de trabajo en el mercado, vender tu fuerza de trabajo en el mercado por un salario.
A partir de 1869, Engels pudo asegurar a Marx una renta anual fija para que pudiera despreocuparse del dinero. No obstante, su pésima salud y las muertes de su esposa y su hija mayor oscurecieron sus últimos años. Falleció en Londres el 14 de marzo de 1883, víctima de un absceso pulmonar. Ya había terminado los 2 volúmenes siguientes de El Capital. Sería luego Engels quien los revisaría y publicaría. Y el capitalismo y Marx son inescindibles, no se los puede separar porque en el fondo sería una injusticia con el propio pensamiento de Marx, que hay un intento de situar lo concreto. Si la materia es lo concreto y lo concreto vive de su contradicción interna. Considerando esto, se puede decir que el legado de Marx está vivo en todo pensamiento que al mismo tiempo que ejecuta sus movimientos hacia la materia de la historia, trata de pensar sobre sí mismo, o sea, qué hizo cuando se lanzó a comprender el mundo. Por eso, en ese sentido, Marx es uno de los grandes filósofos del siglo XIX. Las ideas de Marx influyeron en el movimiento obrero en general y en grupos autotitulados marxistas. Pero también el capitalismo y sus teóricos tomaron nota de sus observaciones y realizaron cambios estructurales que sin él hubieran sido improbables.